Bien, nos quedaría entonces completar el tema de por qué de la circulación del agua en la planta, por qué el agua puede subir más allá de los 15 metros que habíamos visto por ósmosis. Bueno, para esto podemos usar o deberíamos usar el tema de las presiones negativas. Acá le aclaro una cosa nomás, que las presiones en general son positivas. Acá lo que se está haciendo para hablar o definir las presiones negativas es buscar un punto de referencia diferente al usual. O sea, en este caso se pone como punto de referencia la superficie de la Tierra, y entonces lo que está por arriba tiene presión negativa y lo que está por debajo tiene presión positiva. Pero esencialmente, como le dije, la presión es un término absoluto en general y es positiva. Y bueno, es el mecanismo que se usa para estudiar, pero bueno, ahora vamos a ver en detalle. En principio, tenemos que definir el potencial hídrico. Normalmente, como le dije, la referencia sería, este sería el potencial hídrico, phi de z, y la altura de referencia o el cero de referencia sería la superficie de la Tierra. Por debajo serían las presiones positivas, por encima las negativas. Y es la diferencia entre los potenciales químicos a la misma altura, entre el agua eh, con la savia, o sea, la solución esa, y el potencial químico del agua pura. Normalmente, como le dije, es a nivel del suelo, que es lo que está escrito, y todo eso dividido por el volumen molar, que es el volumen molar del agua, en principio, ¿no? El del agua pura, que es el volumen de un mol de agua. Entonces, el potencial químico es, en otras palabras, la tendencia que tiene una sustancia, o sea, en una fase, a cambiar de fase. En el caso que estamos eh, hablando es la tendencia que tiene el potencial del agua, por ejemplo, o las moléculas del agua, a escaparse del agua líquida, convertirse en vapor. Esto es, si bien por ahí nos puede sonar un poco extraño, es algo que nosotros lo vemos todos los días, o lo vemos habitualmente, no, capaz que no todos los días, pero lo vemos habitualmente y no es desconocido. ¿Por qué se forman las nubes y tenemos las lluvias? ¿eh? Eh, Se evapora el agua, no importa que no esté hirviendo. O sea, depende del potencial químico y de la energía que esté recibiendo. Hay moléculas que pueden escapar del agua y vencer la cohesión molecular. Esto es lo que pasa, o esto esencialmente sería la tendencia. Y normalmente, siempre que tenemos algún líquido, por ejemplo agua en un recipiente donde hay un espacio vacío arriba, por ejemplo, aunque el recipiente sea cerrado, tengamos un recipiente entero cerrado, pongámosle la mitad del recipiente llena de agua, el resto, la parte de arriba, se va a llenar de vapor de agua, entre otras cosas. O sea, también al cerrarlo tenía el aire a presión atmosférica, entonces ese aire se va a llenar con vapor de agua. Bueno, sería en esencial lo que estaría sucediendo. Entonces, en el caso de una disolución, tenemos un soluto B en un disolvente A, entonces podemos escribir la expresión del potencial de esta manera, donde eh, P de A es la presión de vapor de la disolución, y P de A asterisco es del disolvente puro. Aquí hablamos un poquito de Raoult,
que allá por a finales del 1800 del siglo XIX descubrió empíricamente, sería el equivalente a lo que sería la ley de Dalton que habíamos visto, que teníamos las presiones parciales cuando hablábamos de gases. Bueno, acá cuando tenemos un- una solución, vamos a tener en la parte de arriba, como le decía, una mezcla de gases, de vapores, que tienen que ver con la solución, y esta mezcla es esencialmente la misma, cumple los mismos porcentajes que tenemos acá en la disolución, o esencialmente, o sea, no necesariamente en todos los casos, pero eh, digamos que es lo que él había observado y lo que se cumple en general. Esto, claro, tiene que ver, o sea, está aclarado en las letras chiquitas, está aclarado que esto tiene que ver con la presión de vapor de cada una de las sustancias. Hay algunas que por ahí tienen una presión de vapor un poco menor, entonces se evapora menos, un potencial químico un poco menor, perdón, entonces se evapora menos, tiene menos tendencia a dejar el líquido que otra, por ejemplo el agua. Si las moléculas son parecidas y bueno, o están dentro del mismo, de la, o sea, son de especies parecidas, por ejemplo acá tenemos el ejemplo del tolueno y el benceno, entonces se va a cumplir un equivalente a lo que sería la ley de Dalton. Si son muy diferentes, entonces tal vez no, pero bueno. Eh, entonces lo que uno tiene que hacer, o lo que van a hacer después en todo caso en la parte de fisiología vegetal, es sumar estas presiones, todos los potenciales que hay involucrados, ¿no? Habíamos visto el potencial de ósmosis, el potencial gravitatorio, el potencial hídrico, y en cada zona de la planta, y eso es el potencial que estaría en juego y lo que en principio va a arrastrar o va a hacer que el agua pueda ascender hasta la parte de arriba de las plantas, inclusive en árboles altos. Esencialmente, en todo caso, para resumir un poco, lo que ocurre es que eh, el agua que está dentro de las plantas se evapora a través de las hojas, y eso como que succiona la savia o el agua desde la tierra. O sea, funciona como una, en todo caso podríamos poner la analogía de que funciona como una bomba, digamos, dependiendo de la humedad ambiente, de los vientos, esta succión va a ser más grande o más chica, y el agua puede llegar hasta alturas eh, tremendas. De hecho, obviamente nosotros vemos que, por ejemplo, si bien no están en la planta, pero tenemos nubes que están mucho más altas que los árboles, ¿no? O sea, el agua puede llegar hasta arriba. Y bueno, el potencial hídrico en una planta, en cada punto de la planta, va a ser la suma de los potenciales que están interviniendo. Se pueden también medir experimentalmente, hay algunas técnicas para medir directamente el potencial hídrico, y a medida que uno conozca el potencial hídrico en distintas partes de la planta, entonces puede ver la circulación y cuánta es la circulación. Entonces, un ejemplito para hacer las cuentas: calcular el potencial hídrico del aire a 27 grados centígrados, eso 300 Kelvin, con una humedad relativa del 20%. En unidades del sistema internacional, el volumen molar del agua es 18 por 10 a la 6 metros cúbicos sobre mol, 18 centímetros cúbicos por mol. Entonces sacamos directamente de la fórmula que habíamos visto antes el potencial y nos da menos
225 megapascal. Entonces el potencial hídrico de evaporación es más bajo que el potencial hídrico osmótico y gravitatorio, de modo que en las hojas siempre hay un flujo de evaporación del agua, ¿eh? A no ser, obviamente, como le dije antes, que tengamos un día con mucha humedad, o sea, las nubes bajas o la neblina, como se denomina, tengamos el aire saturado, entonces obviamente el aire ahí no tiene la capacidad de absorber más humedad y bueno, por ejemplo, en esos casos podría no estar circulando el agua. Pero si tenemos viento o tenemos un día muy diáfano, muy seco, entonces obviamente eso succiona más el agua desde la tierra. Bien, entonces otro temita que bueno, ya lo vimos, pero que tiene que ver ya con la ósmosis, con la parte celular, de la ósmosis en la parte celular. Cuando tenemos una solución isotónica, o sea que tiene la misma concentración que la concentración que tenemos dentro del flujo sanguíneo, salina o de azúcares, entonces es la misma si tenemos, o sea, nos ponen por ejemplo, suero con la misma concentración que normalmente tenemos dentro del flujo sanguíneo, entonces la célula no pasa nada, no entra ni sale líquido desde la célula, o agua o solvente, por ejemplo, en ese caso agua, obviamente. Entonces no pasa nada, está todo bien, que es lo que ocurre normalmente con el suero fisiológico, que tiene una concentración muy bajita de algunas sales, en particular de cloruro de sodio, y bueno, sirve para hidratarse y no afecta, no produce ningún otro efecto. En cambio, si tenemos una solución hipertónica, o sea, más concentración de la habitual, entonces lo que ocurre es que por ósmosis esa concentración extra que tenemos absorbe el agua del interior de las células y las células se contraen. Y eso obviamente puede llevar a trastornos de diversos tipos. O sea, ya habíamos visto que las fuerzas electromagnéticas son tremendamente grandes, entre dipolos, por ejemplo, y qué sé yo, puede producir alguna mutación etcétera, montones inclusive hasta puede llegar a la muerte de la célula. Por el contrario, si tenemos una solución hipertónica, o sea, hipotónica, ya habíamos visto la hipertónica anteriormente, o sea, con menor concentración, entonces lo que puede ocurrir es que el solvente de esa solución que nos están inyectando, por ejemplo, se vaya por ósmosis hacia el interior de la célula, y eso también es perjudicial, puede producir que la célula se agrande demasiado y hasta inclusive puede eh, tener un mal funcionamiento, digamos, o romperse inclusive, depende de la concentración, puede ser, o sea, ese sería un caso extremo, pero bueno, podría darse. Y ya un poco para ir resumiendo esta parte, nosotros tenemos los fenómenos de transporte que están circulando a través de la pared o que están produciéndose a través de la pared celular. Tenemos la pared celular que está formada por la capa fosfolipídica o dos capas fosfolipídicas con la parte fosfórica afuera y la parte lipídica adentro. Entonces esta parte externa es hidrofílica, y esta parte, la lipídica, es hidrofóbica, entonces repele el agua, cosa que acá adentro no se quede el agua mucho tiempo.
y que no produzca daños, digamos, o al romperse la pared celular se muere directamente la célula. Y bueno, acá tenemos algunas de las sustancias que pasan por eh, directamente por difusión simple, que son capaces de pasar, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, son capaces de pasar casi sin problema, y algunos aminoácidos pequeños, y las proteínas ya no son muy grandes, algunos azúcares o bueno, carbohidratos, y algunos iones también. Por ejemplo, el cloruro es si bien es un solo átomo, es grande comparado, por ejemplo, con el oxígeno, con la molécula de oxígeno. Entonces puede que no pueda circular, digamos, a través de la pared celular. Bueno, entonces tenemos el fenómeno de la difusión simple que estuvimos viendo recién, que puede estar ayudado por alguna molécula que transporta. O sea, eso normalmente se le hace como, o se le dice carriers, o en este caso transportadores, que son proteínas o canales donde puede circular los solutos y también el solvente, que sería el agua. Y después tenemos la función, bueno, esta sería la difusión facilitada, que comprende el movimiento de sustancias a favor de la concentración, digamos, o sea, de mayor concentración a menor concentración, y en contra del gradiente, como siempre, digamos, eso no va a cambiar. Y se pueden mover más rápido cuando tenemos o encuentran esos canales. Después existen el transporte activo, que normalmente eso ya consume energía. Ahí tenemos el ATP y bueno, y esos procesos que seguro que lo manejan o lo han visto en química, que lo manejan mejor que yo, pero se pueden producir también transporte en contra del gradiente, o sea, desde el lugar de menor concentración al de mayor concentración. Esto, como le dije, consume energía, y esto más o menos el porcentaje que tiene, 30 al 40% de la energía se gasta en eso, en transportar sustancias del lugar de menor concentración al de mayor concentración de la misma sustancia, o sea, en contra de la difusión. Y bueno, acá tenemos nomás un pequeño ejemplo, digamos, un poquito más de ejemplo de lo que ocurre y cómo están los carriers o los transportadores, cómo están funcionando y cómo consumen energía. Muy bien, y acá tenemos un resumen completo de todo lo que tendríamos, digamos, o que está funcionando en las paredes celulares. La difusión simple, la difusión facilitada a través de los poros, y el transporte activo, que esencialmente, bueno, sería todo lo que tendríamos que ver. Ahí tienen el resumen, ustedes lo pueden, y lo seguro lo van a ampliar tanto en fisiología animal como vegetal, lo van a ampliar bastante, o sea que no vale la pena ir mucho más allá. Muy bien.